La conquista de América. ¿Quiénes eran los conquistadores? Eran personas comunes que al venir a América querían adquirir tierras, prestigio y riquezas. Una de sus metas de los conquistadores era obtener el título de don o de hidalgo. Entonces, ¿cómo se realizaban las expediciones? A través de las capitulaciones. Las capitulaciones eran contratos que firmaban los reyes con quienes organizaban y comandaban una expedición. Con estos contratos, los conquistadores recibían la autorización para adelantar la expedición en un territorio determinado y también los recursos para pagar un ejército y un barco, que era financiado por la corona española. ¿Cuáles eran los requisitos? Ser católico, ya que estaba prohibido la entrada a América de personas de otras religiones. Algunas campañas conquistadoras. Vamos a ver la campaña de Hernán Cortés. Conquistó el imperio azteca entre 1519 y 1521. Fue nombrado gobernador de la Nueva España y desde allí lanzó expediciones hacia el norte y descubrió California. Hernán Cortés parte desde Cuba, como ustedes pueden ver, y llega a las costas de México, en Yucatán. Es ahí donde ya está en territorio mexicano y empieza la conquista de los aztecas. Ahora, Vasco Núñez de Balboa se dirige desde Cuba hacia las costas de Colombia, en Urabá. Una vez que está en Urabá, fundó Santa María la Antigua de Darién, en Colombia, dándole el nombre también por el Golfo de Darién. De allí, Vasco Núñez de Balboa se dirige a Panamá, donde descubrió el Océano Pacífico. Sebastián Belalcázar partió de Lima y fundó Quito en 1533. Entonces siguió hacia el norte de Lima y pasó por Pasto, Popayán y Cali. Esa fue la ruta que siguió Sebastián de Belalcázar. Otra expedición también que se da es de Gonzalo Jiménez de Quesada. Él partió de Santa Marta, como ustedes pueden ver en el mapa, remontó el río Magdalena y fundó la ciudad de Santa Fe de Bogotá en 1538. Entonces, de ahí, desde Santa Fe de Bogotá, continuó hacia llanos orientales. Pedro de Valdivia también inició una expedición. En 1540 tomó posesión del actual territorio chileno, que entonces lo nombró Nueva Extremadura. Ahora veamos la expedición de Juan Díaz del Solís. Al parecer, él fue comido por los guaraníes. Él bordeó las costas de Brasil hacia el sur y en 1519 llegó al estuario del Río de la Plata y alcanzó las costas del río Uruguay. Entonces llegó por el Río de la Plata, bordeando las costas de Brasil hacia el sur y llegó hacia el río Uruguay. Esas fueron algunas expediciones que se dieron en América. Veamos la conquista del Perú. En 1524, Pizarro escucha noticias de un reino hacia el sur. En 1528 se descubrió el Tahuantinsuyo. En 1532, Pizarro fundó la primera ciudad española,
y en 1533 da muerte a Atahualpa. Veamos estos hechos históricos. En 1524, cuando Francisco Pizarro está en Panamá, escuchó noticias y decidió conquistar al reino que estaba hacia el sur, porque era un reino rico y poderoso. Con este fin se asoció con Diego de Almagro y Hernando de Luque, y en 1528 descubrieron el Tahuantinsuyo. En su tercer viaje de Pizarro, la expedición desembarcó en Tumbes. Es allí donde se funda la primera ciudad española en el Perú, que es San Miguel de Tangarará. De ahí los españoles se dirigen hacia Cajamarca, en donde Vicente Valverde leyó el requerimiento, en el que quedaba consignado que si la población no se sometía a la autoridad del emperador Carlos V, quien para ese entonces era rey de España, se enfrentaría a una guerra. Cabe resaltar que un requerimiento es un documento que los conquistadores leían a los indígenas, en el cual les ofrecía un trato amistoso si se rendían de forma pacífica y aceptaban la autoridad del rey. Como Atahualpa rechazó este requerimiento, entonces Pizarro ordenó su captura. Los acompañantes de Atahualpa intentaron huir, pero los españoles perpetraron su muerte. Estando aún Atahualpa en manos de los españoles, y antes de este suceso Atahualpa y Huáscar estaban en una guerra civil, Atahualpa ordenó al general Calcuchimac la muerte de su hermano Huáscar. Pizarro se enteró de esta noticia y temió la conspiración del Inca, y procedió a juzgar a Atahualpa y condenarlo a muerte en julio de 1533. Durante estos hechos, cuando los españoles empezaron a huir sobre un reino poderoso y rico al sur, dentro del Tahuantinsuyo gobernaba el Inca Huayna Cápac, pero en ese tiempo había muchas enfermedades, como era la viruela y el sarampión. Entonces, al morir el Inca Huayna Cápac, quien sucedía al trono era Ninan Coyuchi, pero él también fue afectado por las enfermedades y murió. En eso, Atahualpa y Huáscar empiezan a reclamar la sucesión del trono y se inicia una guerra civil. Atahualpa se dirige rápidamente hacia el Cusco, capital del imperio y sede de Huáscar, quien salió a la defensa de la legitimidad de su título. Entonces fue capturado por las tropas provenientes del norte, ese mismo año en que Pizarro y los suyos llegaron por segunda vez a Tumbes y encontraron el puerto devastado. Atahualpa ganó la guerra civil causante del debilitamiento del imperio.